En el año de 1922, un total de 5 naciones, que eran Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Italia, y el Imperio japonés, que en ese entonces eran conocidas como las 5 potencias, firmarían un tratado en conjunto, el cual llevaría por nombre el Tratado Naval de Washington. Este tratado tenía como objetivo, el reducir el desarrollo naval por parte de las potencias firmantes, y así evitar una futura guerra como la que asoló Europa y el mundo hace tan solo unos años atrás. El mismo reducía las capacidades de construcción de acorazados, cruceros pesados, y portaaviones, poniendo límites al desplazamiento y al tamaño de las armas que estos pudieran montar. Sin embargo, el tratado no mencionaba nada sobre buques de menor tamaño, como los destructores, o en este caso, a los submarinos, algo que Francia supo aprovechar, comenzando con un desarrollo que, más bien, parecía la extraña unión de un crucero pesado y un submarino, naciendo así nuestro protagonista. Hola de nuevo, queridos espectadores de YouTube, y sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Y sí, ya sé que se estarán preguntando, ¿qué rayos hago subiendo un video de un submarino, si se supone que en Battle of Warships no hay submarinos, o al menos por ahora jeje? Pero este video está hecho como, el primer video especial del canal, aprovechando que llegamos a los 70 suscriptores. De una quiero agradecerles por todo el apoyo que me han dado con cada video. Esta embarcación me la recomendó este suscriptor llamado Tío Darwin Rodríguez 4179, desde mi humilde posición te mando un saludo bro. Me pediste esta embarcación y yo te la traje. Sin más que decir, los dejo con el video, disfrútenlo. Como habíamos mencionado anteriormente, el Tratado Naval de Washington había limitado las capacidades de la mayoría de las naves de las armadas, exceptuando naves pequeñas como las fragatas, los destructores y los submarinos. Francia decidió aprovechar esta ventaja sobre las demás armadas, y comenzó con la creación de superdestructores, y de una importante flota de submarinos, llegando a tener más de 70 de estos para 1939, además comenzó con el desarrollo de un nuevo tipo de submarinos, que a diferencia de los submarinos de antaño, que eran pequeños, frágiles y que mayormente atacaban sumergidos, este nuevo tipo debía estar mucho más y mejor armado, de manera que pudiera combatir tanto sumergido, igual que un submarino convencional, como en superficie, como si fuera un barco de combate, planeándose la construcción de 3 de estos submarinos, nombrando al primero de ellos como Surcouf, en honor al famoso corsario francés, Robert Surcouf, que era conocido por haber capturado docenas de naves durante las guerras napoleónicas. Con el proyecto ya aprobado para julio de 1926, su construcción comenzó en el Arsenal de Cherburgo, en diciembre de 1927, botándose al mar el 18 de octubre de 1929, y finalmente entró en servicio el 3 de mayo de 1934. Cabe destacar que poco después de su botadura, el Tratado Naval de Londres de 1930, por fin puso restricciones a naves de menor tamaño, y a los diseños de submarinos, limitando el desplazamiento de estos últimos, a unas 2000 toneladas, algo que nuestro protagonista superaba notablemente. Sin embargo, las mismas no afectaron al Surcouf, por petición del ministro de Marina, decidiendo dejar que Francia continúe con su desarrollo, pero haciendo que sus hermanos menores quedaran anulados por el tratado, y no llegaran a construirse, con lo cual el Surcouf comenzó a navegar de manera impune a este tratado, aunque, con el añadido de que este crucero submarino, como se lo conocía en ese entonces, era el único de su tipo, contando con las siguientes características. Contaba con un desplazamiento máximo navegando en superficie, de 3.302 toneladas. Mientras que navegando bajo el agua, podía desplazar hasta un máximo de 4.373 toneladas. Aquel gigante para su tipo, contaba con una eslora de 110 metros de largo. Una impresionante manga de 9,3 metros de ancho. Un calado de 7,5 metros. Contaba con una propulsión principal, de 2 motores de diésel-sulfur, que en conjunto eran capaces de generar 7.600 caballos de vapor. Lo que se traduce en una velocidad máxima en superficie de 18,5 nudos, o 34,3 km por hora. Mientras que para la inmersión, contaba con 2 baterías que en conjunto, podían generar 3.400 caballos de vapor. Lo que equivale a una velocidad máxima en inmersión de 10 nudos, o 19 km por hora.
pudiendo sumergirse a una profundidad de 80 metros, aunque si la situación lo requería, el mismo podía alcanzar los 110 metros de profundidad, en inmersión máxima. Su autonomía solía variar según la velocidad y el consumo de combustible. Navegando en superficie, el mismo podía recorrer unas 10.000 millas náuticas, que son 18.500 kilómetros, manteniendo una velocidad de 10 nudos, o 19 kilómetros por hora. Mientras que en inmersión, el Surcouf podía recorrer unas 70 millas náuticas, que son 130 kilómetros de recorrido, a una velocidad de 4,5 nudos, o 8,3 kilómetros por hora, lo que para un submarino de su tamaño, era algo impresionante. Para que esta bestia inusualmente grande, pudiera funcionar correctamente, su dotación de hombres era de esperar que fuera mayor de lo normal. Contando con una tripulación total de 126 hombres, entre marineros y oficiales. Además, en su interior se contaba con combustible, para recorrer 23.000 kilómetros, y con suministros para la tripulación, que le permitían poder realizar patrullas de 90 días, antes de tener que retornar al puerto. Teniendo en su interior, espacio suficiente para un camarote para 40 pasajeros, que si se requería este se podía reconvertir en una celda de prisioneros. Solo con mencionar estas características, el Surcouf ya es impresionante de por sí, una máquina que era muy diferente de por sí a las demás de su tipo, pero, aún falta mencionar, que para un aparato tan grande como este, era necesario también un armamento igual de grande que su portador. Siendo el Surcouf armado con el siguiente equipamiento. Teniendo como armamento estándar de un submarino, 12 tubos de lanzatorpedos divididos en dos tipos, el primero de ellos eran 8 tubos de 550 milímetros, 4 de estos fijos en la proa, como un submarino clásico, y otro en una plataforma de disparo en la popa para los ataques traseros, y los restantes ubicados en plataformas giratorias bajo la cubierta de popa, pudiendo llevar un total de 22 torpedos de 550 milímetros, tanto ya cargados como almacenados, para blancos fuertemente blindados. Y para complementar este armamento, el segundo tipo eran 4 tubos de 400 milímetros ubicados mayormente en la popa del navío, en plataformas de lanzamiento giratorias, aunque también se podían disparar desde la plataforma de lanzamiento de popa, estos eran más adecuados para blancos un poco más pequeños, como las naves mercantes, pudiendo cargar hasta un total de 12 de estos rápidos y pequeños torpedos tanto dentro de sus tubos como almacenados. Aunque su armamento de torpedos era notorio, la cereza de su diseño, y su arma más llamativa, la componían dos poderosos cañones de 20,3 centímetros, en una torreta doble ubicada frente a la torre del submarino, dirigida por un telémetro colocado encima de la misma, pudiendo llevar hasta 60 rondas para sus cañones. Su armamento antiaéreo lo componía, 2 cañones antiaéreos de 37 milímetros. Y 4 ametralladoras antiaéreas de 13,2 milímetros. Para labores de abordaje y desembarco, el Surcouf poseía una lancha a motor de 5 metros de eslora. Contando además, con un hidroavión Besson MB-411, para labores de reconocimiento y dirección de tiro. Y un pequeño hangar detrás del puente para transportarlo, junto a una catapulta en la popa para poder desplegarlo. Cuando el Surcouf comenzó a navegar en 1934, este era el submarino de combate más grande jamás construido hasta entonces, y era un orgullo para la Marina francesa. Sin embargo, aunque era una nave intimidante por lo que ésta prometía en sus planos, no estaba libre de defectos, por ejemplo, aunque sus cañones eran impresionantes, la baja altura a la que fueron instalados, y la poca elevación de su telémetro, provocaba un bajo rango de poco más de 12 kilómetros, muy por debajo del alcance original de la propia arma, la cual tenía un alcance máximo de más de 20 kilómetros, por lo que fue necesario la instalación del hidroavión para una mejor puntería, buscándose reemplazar este hidroavión por una aeronave de ala rotativa, pero que nunca se logró concretar. También al ser una embarcación tan grande, la misma tardaba en sumergirse a tiempo, cosa que para un submarino era vital, más aún cuando la aviación comenzaba a acechar cada vez más los mares, esto lo haría un blanco muy notable y perfecto para un ataque aéreo.
Aún con todo esto, el Surcouf comenzó sin mayores problemas su vida operativa, destacando que durante el comienzo de su servicio, no vio nada relevante, participando en una misión en la zona de las Antillas y el Golfo de Guinea, las cuales tampoco fueron de una importancia relevante, teniendo que regresar de nuevo a Francia, en donde se le llevarían a cabo tareas de mantenimiento. Para estos momentos, la Segunda Guerra Mundial ya había comenzado, y los alemanes ya habían iniciado varias de sus campañas, y para mayo de 1940 los mismos comenzaron con su rápida invasión sobre suelo francés. Para estas fechas, el Surcouf se hallaba en el dique seco en el puerto de Brest, y con el constante avance alemán, se temía que el Surcouf fuera capturado por los mismos, momento en que el capitán Martin no estaba dispuesto a entregar su nave, ordenando zapar de inmediato. Sin embargo, el submarino no estaba listo del todo, puesto que solo tenía un motor funcional con el cual mover la nave, además de tener el timón medio atascado, y con la gran problemática de no poder sumergirse. Pero no había tiempo que perder, no podían reparar los desperfectos antes de que los alemanes los alcancen, logrando encenderlo para emprender una audaz maniobra, la cual era cruzar el Canal de la Mancha, navegando torpemente y en superficie, logrando llegar hasta la costa inglesa, más precisamente a Plymouth. Con la rendición francesa pocos días después, los ingleses, con el temor de que los barcos franceses quedaran bajo dominio de los alemanes, se llevó a cabo la operación Catapulta, que tenía como objetivo el hacerse con los barcos franceses, o el tener que destruirlos, lo que llevó a la brutal batalla de Mers-el-Kebir. A pesar de esto, la tripulación del Surcouf se negó a entregar su nave, desembocando en una escaramuza que tuvo como consecuencia 4 fallecimientos, un francés y 3 británicos. El Surcouf, aunque era el submarino más grande del mundo, no fue del agrado del primer ministro británico Churchill, puesto que no se contaban con los repuestos necesarios para sus defectos, además de ser algo anticuado al no poseer un radar, y ni contar con los tripulantes aptos para poder ponerlo en servicio nuevamente, decidiendo reacondicionarlo como mejor se pudo, entregando al Surcouf a las fuerzas navales de la Francia Libre, siendo su capitán el oficial, Georges Louis Blisson, quien fue el único en no querer volver a Francia. El Surcouf, una vez volvió al servicio, comenzó con varias patrullas por el Atlántico, pero sin embargo, las acciones del submarino eran vistas con mucha cautela, puesto que se temía que el mismo estuviera a favor de la Francia de Vichy, surgiendo en consecuencia varios rumores y sospechas de que el Surcouf había atacado barcos aliados, solucionándose esta incertidumbre con la destinación de 4 efectivos británicos para vigilar a la tripulación, aunque aún así, solo se le encomendaban misiones de escolta. Tiempo más tarde, en abril de 1941, el Surcouf fue atacado por un avión alemán que lo dejó dañado, teniendo que volver para reparaciones, estando listos para la acción ya para diciembre de ese mismo año, momento en que participaría junto a las corbetas Mimosa, Alice y Aconit, participando en conjunto en la toma de un archipiélago situado frente a Terranova, Canadá, compuesto por las islas San Pedro y Miquelon. La operación fue un éxito absoluto, ya que lograron tomar las islas sin prácticamente resistencia, en apenas 20 minutos, siendo el único punto en contra, el regaño por parte de los Estados Unidos, los cuales todavía eran neutrales. Un mes después de este suceso, se decidiría enviar al Surcouf hacia el Pacífico, con la intención de que protegiera las colonias francesas de la región, reabasteciendo en una base británica de las Bermudas, lo que llevó a sospechas de que él mismo trataría de liberar a Martinica del régimen de Vichy, cosa que no era cierta, zarpando de Bermudas el 2 de febrero de 1942 con rumbo hacia el Canal de Panamá. Sin embargo, unas semanas después de zapar de aquel puerto, entre el 18 y el 19 de febrero de 1942, nunca más se volvería a saber nada acerca del submarino Surcouf, desapareciendo por completo y sin dejar rastro. Se sabía que el Surcouf no incorporaba un snorkel, puesto que no era tan común, por lo que debía navegar en superficie de noche para recargar sus baterías, y para empeorar debía hacerlo con las luces apagadas, lo que lo llevó a la desgracia cuando se topó con otra embarcación en el área, siendo esta el carguero Thompson Lakes, una embarcación de 127 metros de eslora por 18 de manga, y más de 6.500 toneladas.
Esta embarcación informó el haber colisionado con algo similar a un submarino, y sus tripulantes afirmaron escuchar voces de náufragos, pero el miedo y la oscuridad hicieron que el carguero decidiera alejarse rápido del área, no sin antes avisar a Panamá de lo sucedido. Tras el incidente, se determinó que los 126 tripulantes, más los 4 integrantes británicos, que totalizaban 130 personas a bordo, habían fallecido dentro del submarino tras colisionar contra el carguero, dándose la noticia al poco tiempo, por el cuartel general de la Francia Libre con sede en Inglaterra, aunque sin dar la causa exacta, dando la misma recién a principios de 1945. Pero a pesar de haber pasado tantos años desde lo ocurrido, aún no se han encontrado los restos del Surcouf, únicamente lográndose especular sobre su ubicación, por las coordenadas que dio el carguero Thomson Lakes en su bitácora, suponiéndose que fuera este el que causó el hundimiento del submarino francés, ya que cuando se analizó su casco, fue posible notar que los daños sufridos, eran considerablemente pequeños, como para ser producidos por un submarino tan grande y pesado como lo era el Surcouf, dándose incluso testimonios de los tripulantes, de que aquella noche habían colisionado con un submarino mucho más pequeño del que se piensa que fue, quedando así un ligero misterio en el aire. De ese modo, y como suele pasar regularmente, esto llevó a que se crearan distintas teorías, que intentaban explicar lo que había sucedido. Una de ellas, indicaba que el Surcouf, cerca de la costa noroeste en Long Island, había sido descubierto reabasteciendo un submarino de Alemania, por lo que en represalia, 2 submarinos americanos, que eran el Marlin y el Mackerel, lo perseguirían para finalmente atacarlo y hundirlo. Esta teoría carecía de fundamentos y solo se trató de un rumor. Otra teoría que resultaba más plausible, indicaba que un hidroavión Catalina, que había despegado desde Panamá, habría confundido al Surcouf con un submarino alemán, bombardeándolo el 19 de febrero y causando su hundimiento, lo cual resultó en algo probable, dado los testimonios de los tripulantes del carguero Thomson, y de los informes alemanes, que no reportaron la pérdida de ningún submarino en esa área, y en esas fechas. Pero aún así, nada de esto es cierto al 100%, o al menos hasta que encuentren los restos del Surcouf, y se pueda determinar qué fue lo que lo hundió, si fue un accidente, un caso de fuego aliado accidental, o una acción totalmente intencionada por parte de sus aliados, y hasta que se hallen sus restos, todo seguirá siendo un misterio. De cualquier forma, esta historia nos deja 2 cosas muy curiosas. La primera, nos deja en claro lo increíblemente peligroso que es el trabajo de un submarinista, tanto en 1942, como lo sigue siendo en la actualidad, el tener que vivir dentro de una lata claustrofóbica de cientos de toneladas que se mueve bajo el agua, y que en tiempos de guerra, cualquier mala acción o decisión podía llevarte al fondo del mar, y perderte para siempre en el abismo. Segundo, nos deja en claro lo que el Surcouf significaba y lo que trató de ser, un invento revolucionario para su momento, una visión al futuro y una máquina adelantada a su tiempo, lo que la convirtió en una máquina plagada de problemas y dificultades, ni siquiera pudiéndose mantener como el submarino más grande por mucho tiempo, ya que en 1944, Japón presentaba a los submarinos de la clase I-400, conocidos como la clase Sentoku, monstruos de 122 metros de eslora, y 12 metros de manga, y que encima podían portar hasta 3 hidroaviones de ataque embarcados, los cuales se quedaron con el título de los submarinos más grandes del mundo hasta ese entonces. Aún así, para los que disfrutamos de ver estos temas, la curiosa historia del Surcouf es una que vale la pena contar, para honrar a los que alguna vez tripularon al crucero submarino francés, la extraña unión de un crucero pesado y un submarino. Bueno chicos, hasta aquí dejaremos el video de hoy, espero que les haya gustado, y si quieren más especiales como este, los mismos se realizarán cada vez que este canal sume 20 usuarios nuevos, subiéndose junto a los capítulos del fanfic y de los vídeos regulares de Battle of Warships. Ustedes pueden recomendarme las embarcaciones que les gustaría ver, y yo los tomaré en cuenta. Recuerden suscribirse y dar su like si les gusta el contenido, y comentarme qué tal les pareció el video. Sin más que decir, agradezco su atención, y ya nos volveremos a ver en un nuevo video.